Esta noche en Deporte B tendremos las últimas noticias de los Juegos Bolivarianos. Ana Sofía Gómez y Enrique Brol logran medallas de oro en la gimnasia y el tiro respectivamente este viernes. Además, el previo de la última fecha en la etapa de clasificación de la Liga Nacional de Fútbol. Heredia recibiendo a Iztapa, Suchitepeques al Deportivo Malacateco, los rojos del Municipal a la revelación del torneo el Deportivo Marquense, Mictlán frente a Universidad de San Carlos, Halcones ante el campeón y líder Comunicaciones y Shela ante el Deportivo Coatepeque. También el inicio de los cuartos de final en la primera división. El fútbol y balonmano tienen actividad este sábado en los Juegos Bolivarianos y los datos históricos del deporte. Todo esto y mucho más. Aquí inicia Deporte B. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Es un placer acompañarles este viernes. Gracias por estar toda la semana con nosotros. Y por supuesto, como es viernes, como viene el fin de semana, primero saludamos a Carlitos Paredes. ¿Qué tal? Y ahí le decimos, Carlitos, hay que tener tu Lucky Man lista para el fin de semana. ¿Qué tal estás? Bien, gracias, doctor. Como siempre, un gusto acompañarles. Bienvenidos a esta noche de viernes, en donde vamos a platicar de lo que se avecina, ¿no? El final del torneo Apertura 2013 en su fase de clasificación. Todo parece indicar que Comunicaciones va a llegar a su título. Bueno, no es título porque no se le considera como tal, pero ya van 11 veces y si consiguen finalmente quedar primero será 12 veces contra 15 de Municipal, una de Suchitepeques, una de Xelajú, las 28 clasificaciones anteriores en los torneos entre apertura y clausura. Así que nos serían 29 con esta. Con esta 29, sí, sería esta la 12. Así que bienvenidos y gracias por acompañarnos como todas las noches. Bueno, y vamos directamente a los Juegos Bolivarianos, porque Guatemala conquistó 4 medallas de oro hoy y subió a un total de 11. Escuchemos la nota. La delegación guatemalteca conquistó 3 medallas de oro y un bronce en la jornada del viernes en los 17º Juegos Bolivarianos que se realizan en Trujillo, Perú 2013. La atleta destacada del día fue la mejor gimnasta de todos los tiempos, Ana Sofía Gómez, con 2 preseas doradas. Gómez subió al podio 2 veces luego de ganar las pruebas de viga en equilibrios y manos libres. Además, en manos libres obtuvo 13.300 puntos, dejando en el segundo puesto a Jessica López, mientras en la viga su puntuación fue de 14.830, relegando nuevamente al segundo lugar a López. Estas preseas se suman a la plata que alcanzó en el potro, además de barras asimétricas y todo evento. Mientras el gimnasta José Vega logró la presea de bronce en la prueba de salto con un total de 14.630 puntos. El primer puesto fue para Audis Nin de República Dominicana, mientras en la otra modalidad que compitió fue en las barras paralelas, donde obtuvo el 6º puesto. La otra medalla de oro del día fue para el tirador Enrique Brol, quien alcanzó el primer lugar en la prueba de doble foso en el tiro con armas de caza. El ciclismo también tuvo actividad con una prueba contrarreloj individual donde Andrea Guillén, María Fernanda Morales, Manuel Rodas y Alder Torres tuvieron participación. En damas, la prueba fue de 30 kilómetros donde la medalla de oro fue para María Calle de Colombia, seguida de las venezolanas Daniel García y Angie González con la plata y bronce respectivamente. Andrea Guillén finalizó en el 6º lugar, mientras María Morales fue novena. En la prueba varonil fue de 40 kilómetros donde tampoco se pudo subir al podio. El oro fue para el colombiano Brian Ramírez, seguido de segundo Navarrete de Ecuador y John del Godoy de Venezuela. Manuel Rodas fue 7º, Alder Torres 9º. Bueno, ahí observamos algo que no se puede hacer en la contrarreloj. Por cierto que nos preguntaron el domingo en la noche acerca del drafting en triatlón. Y lo que pasa es que yo había estudiado como drag forces, las fuerzas de fricción, básicamente. Y una de ellas es el aire. Pero drafting, por supuesto, también es una de las denominaciones que se da a ese círculo de aire o a esa corriente de aire que se maneja o no se maneja al ir chupando ruedas. Me recordé por el corredor, el ciclista que iba atrás en una contrarreloj que no se puede hacer. En las distancias cortas de la triatlón sí se puede hacer. En las distancias largas, en Ironman, por ejemplo, no se puede hacer. Pero, por ejemplo, en Vuelta a Guatemala, por ejemplo, no se permite. En ninguna. Contrarreloj en ninguna se permite. No, nunca. Nunca podés ir a rueda en una contrarreloj. Te descalifican. Si seguís a rueda durante un cierto tiempo, te descalifican. Es decir, solo te pasa, ya te tenés que ir fuera de la línea de aerodinámica que deja la estela del otro corredor enfrente. Entonces, eso era parte de lo que decía. En las preguntas vía Twitter, muchísimas gracias a todos, nos preguntan
que ¿por qué sigue yéndole mejor en deportes individuales a Guatemala que en colectivos? Es una razón muy simple. Le va igual en individuales que en colectivos. Si uno mira, por ejemplo, hay algunos que sí les va mejor, como bádminton, porque son superiores casi en todo el continente americano, por eso incluso se ha tenido medallas panamericanas. Pero en el caso, vamos a poner de algunas que se consiguen medallas, de natación, son 48 oros los que se tienen, y en ocasiones se tienen 4 o 5 oros, es el 10% de lo que se participa, y casi siempre en las posiciones colectivas, si tomamos todas las medallas de todos, quedamos en las mismas posiciones que los deportes colectivos. Si uno toma esas 48 medallas que se tienen. Entonces no es que se sea mejor, simplemente se ganan medallas en especialidades específicas. O en el caso de bádminton, que sí es superior a nivel regional. Yo también había convocado a algunos que nos siguen en el Twitter y consultaban al respecto de Paolo Suárez, que según alguien que me escribe, hay rumores de que podría regresar a El Salvador. Entonces, la doble pregunta: ¿qué nos ha parecido Paolo Suárez en su paso por Guatemala y qué tan cierto hay que podría irse en la otra temporada? A mí me parece un jugador consistente con comunicaciones, digamos, en la vía de los jugadores extranjeros. Si uno tuviera que evaluar a todos los jugadores extranjeros de comunicaciones, yo diría que Paolo Suárez es el mejor de los jugadores extranjeros cremas. Hay mucha crítica con Benítez, parejo con Benítez, pero tal vez con mayor calidad Suárez, pero Benítez más constante. Parejo, yo diría que lo que pasa es que son diferentes jugadores, ¿verdad? Uno volante de llegada, el otro defensa, y siempre el volante de llegada tiene como la connotación de que toca la pelota, que se mueve mejor, que llega a gol. Pero a mí me parece que es un jugador más valioso porque es ofensivo también. No necesariamente, porque yo sí siento que Benítez es el catalizador defensivo de comunicaciones, jugador importantísimo en línea defensiva. El gato nos empieza a hacer señas, caras y dice que somos parte de su pandilla. Entonces vamos a la pausa y cuando retornemos tenemos, entre otros, los previos de la jornada y la primera división que viene con todo.